Un millonario dejó embarazada a una mendiga y todos se burlaron de él. 7 años después, la verdad salió a la luz y dejó a todos sin palabras. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. La lluvia caía con intensidad sobre la ciudad. La noche estaba teñida de luces neón reflejándose en el asfalto mojado, y el sonido de los autos pasando a toda velocidad se mezclaba con el golpeteo constante del agua contra las aceras. Alberto Weber salió del exclusivo restaurante donde acababa de cerrar un trato millonario. Vestía un impecable traje negro a medida, su reloj suizo brillaba bajo la tenue iluminación del lugar y su expresión era la de siempre, impasible, calculadora, completamente inquebrantable. No era un hombre que se dejara afectar por el clima ni por los pequeños contratiempos de la vida. Sin embargo, cuando su chofer se acercó con el teléfono en la mano y una expresión incómoda, supo que algo andaba mal. «Señor Weber, el auto ha tenido un problema mecánico», anunció el hombre con voz tensa. «La grúa está en camino, pero tardará al menos media hora». Alberto chasqueó la lengua con irritación. No tenía paciencia para inconvenientes. ¿No pudieron preverlo antes?, preguntó con frialdad, deslizando la vista sobre el auto de lujo estacionado frente a la entrada. «Lo siento, señor. Revisaremos la falla en cuanto llegue la grúa». Alberto suspiró con resignación. Esperar no era una opción agradable para él, pero tampoco tenía alternativa. Decidió caminar unos metros hasta la esquina, buscando un poco de aire fresco mientras encendía un cigarro. Y fue entonces cuando la vio. Apenas a unos metros, bajo la tenue luz de un farol parpadeante, se encontraba una mujer sentada en el suelo. Llevaba puesta una chaqueta vieja, demasiado delgada para protegerse del frío, y mantenía la mirada baja, perdida en el asfalto húmedo. Su cabello, largo y oscuro, caía enmarañado sobre sus hombros. Lo que más le llamó la atención no fue su aspecto desgastado, ni la evidente pobreza en la que se encontraba. Fue la postura de su cuerpo. No estaba suplicando, ni extendía la mano como hacían otros en su situación. No pedía nada. Simplemente estaba ahí, con la espalda recta, los brazos cruzados sobre su regazo y la mirada endurecida por el orgullo. Alberto frunció el ceño. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué no pedía ayuda? ¿Qué la había llevado hasta ese punto? Un impulso irracional lo llevó a acercarse. Caminó hacia ella con pasos firmes, sintiendo el peso de su propio escepticismo. Él no era un hombre caritativo. Nunca lo había sido. Pero esa mujer tenía algo que lo desafiaba sin siquiera hablar. Gabriela sintió la presencia antes de verlo. Había desarrollado un instinto casi animal para detectar cuando alguien se acercaba demasiado. Levantó la vista y sus ojos chocaron con los de él. Ojos grises. Helados. Penetrantes. La observaba con el mismo interés con el que un inversionista estudiaría un negocio en quiebra. «¿Qué quieres?», preguntó ella, sin rastro de sumisión en su tono. Alberto entrecerró los ojos. «¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Por qué te importa?». Alberto nunca se encontraba con respuestas así. Estaba acostumbrado a que la gente se doblegara ante él, a que buscaran complacerlo o impresionarlo. Pero esta mujer, una completa desconocida que evidentemente no tenía nada, lo desafiaba con la mirada y la voz. Sacó un billete de su bolsillo y lo extendió hacia ella. «Tómalo. Puedes conseguir una habitación en un hotel por esta noche». Gabriela lo miró con una mezcla de incredulidad y enojo. «No necesito limosnas». Alberto arqueó una ceja. «No es una limosna. Es sentido común. Te estás mojando aquí afuera. No es asunto tuyo». La respuesta lo sorprendió. Cualquier otra persona en su situación habría tomado el dinero sin dudarlo. «¿Podrías dejar de ser tan orgullosa por una vez?», dijo él con tono frío. Gabriela soltó una risa sarcástica. «No me conoces, no sabes por lo que he pasado. Así que no me digas lo que debería hacer». El silencio entre ambos se volvió denso. Alberto no supo por qué,
pero sintió la necesidad de saber más sobre ella. Y entonces, sin entender bien por qué lo hacía, dijo algo que nunca habría esperado salir de su propia boca. Si no quieres dinero, ven conmigo. Gabriela frunció el ceño. ¿A dónde? A mi hotel. Solo por esta noche. Ella lo miró fijamente, evaluándolo. Había algo en ese hombre que la desconcertaba. ¿Por qué harías eso? Alberto no tenía una respuesta clara. Solo sabía que, por alguna razón, no quería dejarla ahí. Digamos que quiero entender por qué una mujer como tú termina aquí. Gabriela dudó por varios segundos. Era una locura. Un millonario ofreciéndole una noche en un hotel sin pedir nada a cambio. Y aún así, aceptó. El trayecto hasta el hotel fue silencioso. Gabriela no preguntó nada y Alberto tampoco hizo intentos de conversación. Cuando llegaron a la suite, ella se sorprendió por el lujo del lugar. Los sillones de cuero, la chimenea encendida, las paredes con acabados de mármol. Era un mundo completamente ajeno a ella. «Puedes ducharte si quieres», dijo él, quitándose la chaqueta y sirviéndose un trago. Gabriela no respondió, pero unos minutos después, desapareció en el baño. Cuando salió, con el cabello húmedo y envuelta en una bata de hotel, Alberto sintió un extraño nudo en el estómago. Se veía diferente. No por su aspecto físico, sino porque, por primera vez, no tenía encima la armadura de la calle. Se sentaron frente a frente. «¿Quién eres?», preguntó él finalmente. Gabriela bajó la mirada hacia su copa de vino. Alguien que cometió muchos errores. El tono en su voz lo inquietó. «¿Cómo terminaste en la calle?». Gabriela exhaló. «No me gusta hablar de eso». «Pero lo harás». Ella lo miró con el ceño fruncido. «¿Siempre consigues lo que quieres?». Alberto sonrió levemente. «Casi siempre». Gabriela lo observó con atención. Por primera vez, vio más allá del millonario de rostro serio. Vio al hombre. Y Alberto, sin saber por qué, también la vio a ella. La conversación se extendió por horas. Gabriela le habló de los golpes de la vida, de cómo todo lo que tenía desapareció de un día para otro. Y Alberto escuchó. Él no era un hombre que se conmoviera fácilmente, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió algo diferente. Cuando el silencio se instaló entre ellos, no fue incómodo. Fue un puente invisible que los acercó sin palabras. Y entonces, sucedió. Una mirada prolongada. Un roce de manos. Un beso que ninguno planeó. El resto, fue una noche que ninguno de los dos olvidaría jamás. El amanecer entró silencioso por los ventanales de la suite, filtrando una luz tenue que iluminaba la habitación. Gabriela abrió los ojos con lentitud, sintiendo el calor del cuerpo de Alberto junto al suyo. Por un instante, permitió que la ilusión la envolviera. Pero solo fue un instante. La realidad la golpeó con la fuerza de un tren. La noche anterior había sido un desliz, una locura, un escape que no tenía cabida en su vida. Ella no pertenecía a ese mundo. No era más que una mujer sin hogar, sin dinero, sin nada. Y él era Alberto Weber. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Giró la cabeza y lo observó dormir. Se veía distinto así, sin la frialdad en su mirada, sin la arrogancia de siempre. Solo era un hombre. Pero Gabriela no podía darse el lujo de engañarse. Con extremo cuidado, se levantó de la cama, intentando no hacer ruido. Buscó su ropa y se vistió apresuradamente. No podía dejarse atrapar por la tentación de quedarse un poco más, de pensar que tal vez él vería algo en ella que valiera la pena. No. Debía irse. Sin mirar atrás, salió de la habitación, dejando tras de sí la única noche en años en la que no se había sentido completamente sola. El peso del silencio. Cuando Alberto despertó, la sensación fue inmediata. Algo estaba mal. La cama a su lado estaba vacía, las sábanas frías. Se incorporó con el ceño fruncido y miró alrededor. No había rastro de Gabriela.
Se levantó con rapidez, recorriendo la suite con pasos firmes. Nada. Ni una nota, ni una despedida. Alberto sintió una punzada de irritación. Nadie lo dejaba sin explicaciones. Se pasó una mano por el cabello y suspiró con frustración. Parte de él quería ignorar la extraña incomodidad en su pecho, aquella sensación molesta de que había algo inconcluso. Pero el día lo arrastró de vuelta a su rutina y, poco a poco, la idea de Gabriela Toledo quedó relegada a un rincón lejano de su mente. Los meses pasaron. Para Gabriela, la vida no se volvió más fácil. Sin dinero, sin estabilidad, sobrevivía como podía. Los días transcurrían en una lucha constante, un poco de pan, un lugar seco donde dormir, el miedo persistente de no saber qué haría mañana. Y entonces, su mundo se detuvo. Una mañana, al despertar en el pequeño refugio donde ocasionalmente dormía, sintió una náusea repentina. Al principio lo ignoró, pero los días siguientes fueron peores: mareos, fatiga extrema, sensibilidad a olores que antes no le molestaban. No tardó en comprender lo que le ocurría. Estaba embarazada. El pánico la paralizó. ¿Cómo podía estar esperando un hijo cuando ni siquiera podía alimentar su propio cuerpo? Durante días intentó convencerse de que debía buscar a Alberto, decirle la verdad. Pero cada vez que imaginaba su mirada de desdén, su incredulidad, su mundo de lujos y éxito, sabía que no tenía cabida allí. Él nunca la aceptaría. Nunca la creería. No, Gabriela no cometería el error de arrastrarlo a su miseria. Ese hijo era suyo, y lo sacaría adelante sola. Los meses siguientes fueron un calvario. El hambre se volvió su enemiga constante. Su cuerpo debilitado no soportaba bien el embarazo. La desesperación la llevó a pedir ayuda en un albergue, pero los recursos eran escasos. Fue en medio de esa oscuridad que reapareció Sandra, una vieja amiga que solía trabajar como mesera en un pequeño restaurante. Gabriela. Dios mío, ¿qué te pasó?, exclamó la mujer al verla. Gabriela apenas pudo responder. La vergüenza de su situación pesaba demasiado. Sandra no hizo preguntas innecesarias. Solo la abrazó. Gracias a Sandra, Gabriela consiguió un trabajo lavando platos en un restaurante modesto. No era el futuro que soñó, pero al menos significaba un plato de comida diario. Las noches eran largas y difíciles. Su cuerpo, cansado por el embarazo y la jornada de trabajo, apenas soportaba el ritmo. Pero se obligaba a seguir. Porque ahora ya no era solo por ella. Ahora, luchaba por su hijo. Mientras Gabriela enfrentaba su propio infierno, Alberto Weber vivía ajeno a todo. Su vida seguía con la misma monotonía de siempre: reuniones de negocios, firmas de contratos, eventos exclusivos donde la élite le sonreía mientras intentaban adivinar su próximo movimiento financiero. A veces, en las noches de completo silencio, recordaba fugazmente a Gabriela. La imagen de sus ojos oscuros, la forma en que lo miró sin temor, la sensación extraña que tuvo al verla desaparecer de su suite sin despedirse. Pero se obligaba a sacarla de su mente. Después de todo, ella eligió marcharse. Y él no era un hombre que mirara atrás. El viento helado golpeó el rostro de Gabriela mientras se detenía frente al imponente rascacielos de Weber y Asociados. Sentía su corazón latiendo con fuerza en el pecho, más por el miedo que por el frío. Había tardado 7 meses en tomar esta decisión. Había jurado que jamás buscaría a Alberto Weber. Pero ahora no era solo ella. El embarazo estaba siendo complicado. En su última consulta, el médico había sido claro: su estado de salud no era el mejor y su hijo corría riesgos si no mejoraba su alimentación y descanso. Pero Gabriela no tenía más recursos. Lo había intentado todo. Y si algo llegaba a pasarle a su bebé, jamás se lo perdonaría. Respiró hondo y entró al edificio. Apenas cruzó las puertas de cristal, sintió el peso de las miradas sobre ella. Ejecutivos, asistentes, empresarios, todos la miraban con recelo. Su ropa no era elegante, su vientre abultado se notaba bajo la chaqueta gastada, y su andar era el de alguien que no pertenecía a ese mundo. Pero no bajó la cabeza. Caminó con decisión hasta la recepción, donde una mujer de rostro afilado y mirada crítica la escaneó de pies a cabeza. Marta. ¿Puedo ayudarte?,
Preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Gabriela enderezó la espalda. Vengo a ver a Alberto Weber. Marta arqueó una ceja. ¿Tienes cita? No, pero es importante. La secretaria soltó un suspiro exagerado. El señor Weber no recibe visitas sin cita previa. Vuelve otro día. Gabriela sintió su paciencia desmoronarse. Dígale que estoy embarazada y que necesito hablar con él. Marta se quedó en silencio por un momento. Luego sonrió con burla. ¿Perdón? Escuchó bien. Estoy esperando un hijo suyo y necesito hablar con él. El rostro de Marta se tensó por un segundo, pero luego su sonrisa volvió, esta vez con una crueldad evidente. Claro, qué sorpresa, dijo en un tono cargado de sarcasmo. Otra más que cree que puede sacarle dinero a un millonario con una historia barata. Gabriela sintió la humillación clavarse en su pecho. No quiero dinero. Solo hablar con él. Ajá. Eso dicen todas. Marta tomó el teléfono de la oficina y marcó una extensión. Señor Weber, hay una mujer aquí abajo que dice tener un asunto importante con usted. Hubo un breve silencio. Luego, Marta sonrió con malicia. Oh, sí. Creo que va a querer ver esto. Gabriela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Unos minutos después, la puerta del ascensor se abrió. Y entonces, lo vio. Alberto Weber caminó con la misma seguridad de siempre, impecable en su traje a medida, con ese aire de poder absoluto que lo rodeaba a donde fuera. Pero cuando sus ojos se posaron en ella, su expresión cambió. Se detuvo en seco. Su mirada descendió lentamente hasta su vientre. El silencio entre ellos fue sepulcral. Gabriela vio la sorpresa en su rostro, pero también vio la incredulidad, la frialdad, la duda. Gabriela, murmuró finalmente. Y antes de que pudiera decir algo más, la risa de un hombre rompió el momento. Eduardo, el socio de Alberto, se acercó con una copa en la mano y una sonrisa de puro entretenimiento. No puede ser, exclamó, su voz llena de burla. ¿Así que el gran Alberto Weber embarazó a una mendiga? Gabriela sintió como el mundo se detenía. Las risas comenzaron a expandirse como un veneno. ¿Escucharon eso? Dijo otra voz. Dios. Weber, y nosotros que creíamos que tenías estándares. Parece que alguien cayó en la trampa de una oportunista. Seguro es una estafadora más. Gabriela sintió su cuerpo tensarse. Cada burla, cada risa, cada mirada de desprecio la golpeaba como un latigazo. Y entonces miró a Alberto. Esperando que él hiciera algo. Que la defendiera. Que detuviera esa humillación. Pero él no dijo nada. Su mandíbula estaba tensa, su mirada oscura, su cuerpo rígido. Y el silencio de Alberto fue la peor traición de todas. Gabriela sintió el nudo en su garganta crecer. Había cometido un error viniendo aquí. Con la poca dignidad que le quedaba, levantó la barbilla y giró sobre sus talones. No iba a mendigar la responsabilidad de nadie. Salió del edificio sin mirar atrás, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos, pero negándose a dejarlas caer. No volvería a buscarlo. No volvería a rebajarse. Y aunque tuviera que luchar con todo lo que tenía, sacaría adelante a su hijo sola. Las risas y los comentarios continuaban, pero Alberto no escuchaba nada. Seguía mirando la puerta por donde Gabriela había desaparecido. Algo en su interior se retorcía. No era enojo. No era vergüenza. Era duda. Vamos, Weber, dijo Eduardo, dándole un codazo. No me digas que te creíste esa historia. Exacto, intervino Marta con una sonrisa venenosa. Seguro solo quiere dinero. Las palabras de sus amigos lo envolvieron, lo envenenaron. ¿Y si tenían razón? Alberto desvió la mirada hacia el gran ventanal del edificio, viendo la ciudad iluminada bajo sus pies. Gabriela Toledo había aparecido de la nada, asegurando que esperaba un hijo suyo. Pero no había pruebas. ¿No era lógico pensar que solo buscaba un beneficio?
Sí, eso tenía que ser. Apretó la mandíbula. No volvería a pensar en ella. No volvería a recordar la forma en que lo miró antes de irse. No volvería a preguntarse si cometió un error. Y con esa mentira que decidió creer, dejó que Gabriela desapareciera de su vida. Sin imaginar que algún día se arrepentiría. El frío de la madrugada se filtraba por las rendijas de la ventana, haciendo que la pequeña habitación en la que Gabriela dormía se sintiera aún más inhóspita. Las contracciones comenzaron como una punzada leve, apenas una molestia que podía ignorar. Pero conforme pasaban los minutos, su cuerpo le dejó claro que había llegado el momento. Se llevó una mano al vientre y respiró con dificultad. No había nadie con ella. Estaba sola en aquella pensión barata, con una maleta lista y el miedo oprimiéndole el pecho. «Vamos, pequeño», susurró con voz entrecortada. «Aguanta solo un poco más». Con esfuerzo, se levantó y tomó su abrigo. Tenía que llegar al hospital por su cuenta. Las horas en la sala de parto fueron una batalla entre el dolor y la esperanza. Gabriela sentía cómo su cuerpo se desgarraba, pero no cedió. No podía. Tenía que ser fuerte por su hijo, por el único ser en el mundo que tendría. Finalmente, un llanto rompió el silencio. El médico sonrió mientras sostenía al recién nacido. «Es un niño». Gabriela, agotada, sintió las lágrimas correr por su rostro cuando le pusieron al bebé en los brazos. Era tan pequeño, tan frágil, pero al mismo tiempo, su sola existencia era la prueba de que había sobrevivido a todo. Lo sostuvo con cuidado, acariciando su mejilla con ternura. «Hola, mi amor», susurró. «Bienvenido al mundo, Víctor». En ese instante, prometió que haría lo imposible por darle una vida mejor. El primer año de Víctor fue un desafío constante. Las noches eran largas, el hambre siempre presente y las preocupaciones no la dejaban dormir. Trabajaba en el restaurante donde Sandra la había ayudado a conseguir empleo, lavando platos hasta que las manos le dolían, y cuando terminaba su turno, regresaba a la pensión para cuidar de su hijo. A veces, no tenía dinero suficiente para comprar pañales o leche, y tenía que hacer milagros con lo poco que tenía. Pero nunca se rindió. Cada sonrisa de Víctor, cada pequeña risa en medio de la pobreza, le daba fuerzas para seguir adelante. Una tarde, mientras limpiaba mesas en el restaurante, una mujer elegante y de mirada severa entró al lugar. Candela Monteverde. Era una clienta habitual, siempre con una expresión seria, como si nada en el mundo pudiera impresionarla. Pero esa tarde se fijó en Gabriela de una manera diferente. «Tienes manos de cocinera», dijo de repente, observando cómo Gabriela recogía los platos. Gabriela se detuvo y frunció el ceño. «No sé de qué habla». Candela sonrió levemente. «Te he visto moverte en la cocina cuando los meseros no dan abasto. No solo limpias, también observas, aprendes, y a veces corriges lo que los cocineros hacen mal». Gabriela apretó los labios. Era cierto. A veces, cuando el restaurante estaba lleno y los chefs se desesperaban, ella metía las manos sin que nadie se diera cuenta. Candela dejó una tarjeta sobre la mesa. «Tengo un puesto de comida en el mercado. Es modesto, pero bien ubicado. Voy a cerrarlo pronto porque tengo otros negocios que atender. Si quieres, puedo vendértelo en pagos». Gabriela la miró con incredulidad. «No tengo dinero». «Entonces búscalo». Candela se puso de pie y antes de irse, le lanzó una última mirada. «Las oportunidades no llegan dos veces. Piénsalo». Gabriela pasó toda la noche en vela. No tenía dinero, no tenía ahorros, pero tenía algo más importante: determinación. Al día siguiente, pidió un préstamo al dueño del restaurante, empeñó lo poco que tenía y aceptó la oferta de Candela. El primer mes fue caótico. Se levantaba antes del amanecer para preparar los ingredientes, trabajaba hasta la noche y cuidaba de Víctor en cada espacio libre. Pero los clientes empezaron a llegar. Al principio, solo algunos curiosos. Luego, más y más.
Su sazón, su esfuerzo y su calidez hicieron que el puesto de comida casera se convirtiera en un éxito inesperado. Y con el tiempo, ese pequeño negocio se transformó en algo mucho más grande. Los años pasaron y Gabriela creció. De un humilde puesto de mercado, pasó a abrir su primer restaurante. Fue difícil, lleno de obstáculos, pero cada logro era un paso más lejos de la miseria en la que alguna vez vivió. Pronto, su nombre comenzó a hacerse conocido. La cocina de Gabriela se convirtió en un referente en la ciudad. Su rostro apareció en entrevistas, sus recetas fueron destacadas en revistas gastronómicas y su historia se convirtió en inspiración para muchas mujeres. Pero, aunque el éxito había llegado, había algo que nunca pudo olvidar del todo. Un fantasma del pasado que a veces volvía en las noches silenciosas. Alberto Weber. Mientras Gabriela levantaba un imperio con sus propias manos, Alberto seguía con su vida de lujos y negocios. Pero algo dentro de él nunca se sintió igual. Hubo noches en las que, sin razón aparente, recordaba a aquella mujer que apareció en su oficina diciendo que esperaba un hijo suyo. Había intentado enterrarlo, ignorarlo, convencerse de que no valía la pena pensar en ella. Pero, de vez en cuando, su mente lo traicionaba. ¿Y si había cometido un error? ¿Y si aquella historia no era una mentira? Pero los años pasaron y la vida siguió adelante, sin saber que el destino tenía otros planes. 7 años después, el destino los volvió a cruzar. Era una noche de gala, una inauguración importante de un nuevo restaurante exclusivo. Los nombres más poderosos de la ciudad estaban presentes. Alberto llegó como invitado de honor, sin imaginar que al entrar al salón, el pasado lo golpearía de lleno. Ahí, entre los aplausos y las luces, vio un rostro que nunca esperó ver de nuevo. Gabriela Toledo. Ya no era la mujer vulnerable que conoció años atrás. No llevaba ropa gastada, no tenía la mirada derrotada. Ahora era una empresaria de éxito. Y a su lado estaba un niño de 7 años. Alberto sintió el mundo detenerse. Porque aquel niño, con su porte firme y su mirada intensa, era su reflejo. La noche de la inauguración estaba en su punto más alto. La elegancia del evento se reflejaba en las luces doradas que iluminaban la entrada del nuevo restaurante más exclusivo de la ciudad. Los empresarios más influyentes, críticos gastronómicos y miembros de la alta sociedad se congregaban en el salón principal, disfrutando de la sofisticada atmósfera y el exquisito menú. Alberto Weber llegó acompañado de su socio, Eduardo. Vestía un traje negro perfectamente entallado y llevaba la misma expresión serena y calculadora de siempre. Era un hombre acostumbrado a este tipo de eventos, donde las apariencias eran más importantes que la comida misma. Mientras se desabrochaba el botón de su chaqueta, se permitió una mirada rápida al lugar. Había algo en el ambiente que se sentía distinto. ¿Quién es el dueño de este lugar?, preguntó casualmente Eduardo, tomando una copa de vino de una bandeja que pasaba cerca. Una empresaria emergente que ha revolucionado el sector gastronómico en los últimos años, respondió su socio con un gesto de aprobación. Su historia es bastante interesante. Alberto arqueó una ceja. ¿Interesante? Eduardo sonrió con suficiencia. Digamos que ha logrado abrirse camino en un mundo donde pocos lo logran. Pero su éxito no es solo suerte. Tiene talento, contactos y una determinación feroz. Antes de que Alberto pudiera responder, una voz suave pero firme resonó en el micrófono del escenario. Buenas noches a todos. El salón quedó en completo silencio. Alberto giró la cabeza con calma hacia la tarima. Y entonces, el mundo se detuvo. Era ella. Gabriela Toledo. La sorpresa fue tan impactante que Alberto sintió el aire atascársele en la garganta. Pero Gabriela ya no era la mujer que él recordaba. Vestía un elegante vestido de satén color esmeralda que resaltaba la firmeza de su postura. Su cabello, ahora bien cuidado, caía con suavidad sobre sus hombros. Su mirada ya no reflejaba miedo ni dolor. Era el porte de una mujer que se había reconstruido desde las cenizas. La mujer que él había abandonado. El silencio en la sala se tornó denso. Los murmullos comenzaron a fluir como un susurro colectivo entre los asistentes. Alberto parpadeó, incrédulo. No podía ser. ¿Cómo era posible?
¿Cómo había llegado Gabriela Toledo a este punto? Para mí, este lugar no es solo un restaurante, continuó Gabriela con voz firme. Es la prueba de que con esfuerzo y determinación se puede salir adelante sin importar las circunstancias. Los aplausos resonaron en la sala, pero Alberto apenas los escuchó. Lo único que podía hacer era mirarla y darse cuenta del inmenso error que había cometido. Entonces lo vio. Un niño, de aproximadamente 6 o 7 años, de cabello oscuro y postura firme, se mantenía de pie junto a Gabriela. Su sangre se congeló, porque aquellos ojos eran los suyos. Un escalofrío recorrió su espalda. El niño sostenía con elegancia una pequeña tarjeta con el logo del restaurante, observando a la multitud con seriedad, como si entendiera la importancia del evento. Alberto sintió su corazón martillando en el pecho. Era su hijo. No había forma de negarlo. Era idéntico a él. Su cuerpo se tensó, y sin pensarlo, su mano apretó con fuerza el tallo de la copa de vino que sostenía. Eduardo, notando su reacción, lo miró con confusión. ¿Estás bien? Pareces haber visto un fantasma. Pero Alberto no respondió. No podía. Su mente estaba atrapada en un solo pensamiento. Había cometido un error irreparable. El evento continuó, pero para Alberto el tiempo dejó de avanzar con normalidad. Observó en silencio cómo Gabriela interactuaba con los invitados, cómo su seguridad irradiaba en cada movimiento. Había crecido, se había elevado muy por encima de lo que él alguna vez creyó posible. Y aquel niño, su hijo. Había pasado 7 años convencido de que ella solo buscaba su dinero, de que la historia que le había contado era una mentira. Había dejado que las palabras de Eduardo y Marta lo envenenaran, lo manipularan. Pero ahora, la verdad estaba frente a él. Y lo estaba destrozando por dentro. Mientras Alberto intentaba procesar todo, hubo algo más que llamó su atención. A lo lejos, reconoció a varios de los invitados. Personas que, años atrás, se habían burlado cruelmente de Gabriela en su oficina. Marta, su antigua secretaria, ahora trabajaba para una empresa de menor rango. Su expresión al ver a Gabriela como la anfitriona del evento era un espectáculo de pura incredulidad. Incluso Eduardo, quien siempre fue arrogante y sarcástico con Gabriela, ahora observaba la escena con una mezcla de incomodidad y sorpresa. El karma había llegado. Todos aquellos que la humillaron, que la vieron como una simple oportunista, ahora tenían que enfrentarse a la verdad. Gabriela no solo había sobrevivido. Había triunfado. Y ahora, ellos eran los que debían agachar la cabeza. Cuando la noche avanzó y el evento se relajó, Alberto no pudo contenerse más. Avanzó con pasos firmes hacia Gabriela, abriéndose paso entre los invitados. Su presencia, como siempre, era imposible de ignorar. Cuando Gabriela lo vio acercarse, su expresión no cambió. «Felicidades por la inauguración», dijo Alberto, manteniendo su voz firme. Gabriela inclinó la cabeza levemente, como si hubiera estado esperando este momento. «Gracias. No pensé que vendrías». Alberto la miró fijamente. Había tantas cosas que quería decirle. Pero antes de que pudiera hablar, el niño se acercó a Gabriela y le tomó la mano. Alberto sintió un nudo en la garganta. «Víctor, quiero que conozcas a un viejo conocido», dijo Gabriela con serenidad. El niño lo observó con curiosidad, pero sin temor. Era fuerte, seguro de sí mismo. Alberto tragó en seco. «Hola, Víctor». El niño inclinó la cabeza con educación. «Hola, señor». Alberto sintió que el aire le faltaba. Gabriela le sostuvo la mirada por unos segundos antes de soltar la estocada final. «Espero que disfrutes la velada, Alberto». Y con eso, tomó a Víctor de la mano y se alejó sin mirar atrás. Dejándolo ahí, con el peso de su propia culpa cayendo sobre él como una losa. El sonido del cristal chocando con el mármol resonó en el gran salón cuando Alberto dejó su copa sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. El evento había terminado, los invitados se habían ido, pero él seguía allí, incapaz de moverse. La imagen de Gabriela alejándose con Víctor seguía clavada en su mente como una herida que no dejaba de sangrar. Ese niño era suyo. El pensamiento lo consumía. 7 años sin saber la verdad. 7 años en los que había seguido con su vida, convencido de que ella solo quería dinero, de que su historia era una mentira. Pero se había equivocado. Y ahora debía enfrentar las consecuencias. A la mañana siguiente,
Alberto estaba decidido a hablar con Gabriela. No podía quedarse con la incertidumbre. Sabía que ella ya no era la mujer vulnerable de antes, que ahora tenía el control absoluto de su vida, pero eso no lo detendría. Tenía derecho a saber la verdad. Cuando llegó al restaurante, el lugar estaba lleno. La gente hacía fila para entrar, la prensa hablaba de su éxito y Gabriela se movía entre las mesas con la naturalidad de quien ha trabajado duro por su lugar en el mundo. Pero cuando ella lo vio parado en la entrada, su rostro se endureció. «Necesito hablar contigo», dijo Alberto, acercándose. «No tenemos nada que hablar», respondió ella sin dudar. Gabriela intentó de nuevo, pero ella lo interrumpió con frialdad. «¿Qué parte de no tenemos nada que hablar no entiendes?» Alberto respiró hondo, conteniendo su frustración. Sabía que se lo merecía, pero no estaba dispuesto a marcharse sin más. «Solo quiero la verdad», dijo, con voz más firme. «Necesito una prueba de ADN». Gabriela lo miró con una mezcla de incredulidad y enojo. «¿Así que después de todo sigues dudando de mí?» «No es eso», replicó él. «Solo necesito estar completamente seguro». Gabriela cruzó los brazos. ¿Y qué cambiaría eso? Todo. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Pero Gabriela no estaba dispuesta a darle una victoria tan fácil. «No necesito nada de ti, Alberto. Víctor ha crecido sin un padre y no lo necesita ahora». El golpe fue certero. Pero él no estaba dispuesto a rendirse. Días después, Alberto decidió que si no podía hablar con Gabriela, intentaría conocer a su hijo de otra forma. Fue entonces cuando encontró su oportunidad. Víctor, ajeno al drama que giraba en torno a su existencia, tenía una rutina diaria que incluía jugar fútbol en un parque cercano a su casa. Y Alberto comenzó a aparecer allí con frecuencia. Al principio, desde lejos, observándolo. Pero poco a poco, el destino le jugó a su favor. Un día, mientras Víctor jugaba con su balón, este rodó hasta donde estaba Alberto. El niño corrió tras él y se detuvo justo frente a él. «Aquí tienes», dijo Alberto, devolviéndole el balón. «Gracias, señor». Alberto sintió un nudo en la garganta. Ese niño era su hijo. Y no lo sabía. Pero no forzó la conversación. Sabía que debía ganarse su confianza de otra manera. Así que, en los días siguientes, comenzó a integrarse sutilmente. A veces, llevaba un balón extra y jugaba con algunos niños. Otras veces, simplemente observaba. Poco a poco, Víctor comenzó a notar su presencia. Y con el tiempo, se acercó por voluntad propia. Mientras Alberto intentaba encontrar su lugar en la vida de Víctor, otras personas comenzaron a notar lo que estaba ocurriendo. Eduardo y Marta. Ellos, que en su momento fueron los primeros en humillar a Gabriela, ahora veían cómo la mujer que habían despreciado se había convertido en una amenaza. «No puedo creerlo», murmuró Marta, observando desde la distancia. «La misma mendiga a la que nos reímos ahora es una de las mujeres más respetadas de la ciudad». Eduardo bebió de su copa con desdén. «No solo eso. Ahora Weber la persigue como un perro arrepentido». Marta entrecerró los ojos. «No podemos dejar que esto siga así. Si Alberto se acerca demasiado, puede arruinarlo todo». Eduardo asintió. «Es hora de hacer algo». Días después, Gabriela encontró a Alberto nuevamente en el parque con Víctor. Su paciencia llegó al límite. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», le espetó, acercándose con furia. Alberto se puso de pie con calma. «Solo hablo con él». «No tienes derecho a hacerlo». Víctor, confundido por la reacción de su madre, los miró con el ceño fruncido. «¿Mamá? ¿Qué pasa?». Gabriela respiró hondo y miró a su hijo con ternura. «Nada, cariño. Vámonos a casa». Pero antes de irse, miró a Alberto con una determinación feroz. «Si quieres la prueba de ADN, la tendrás». Alberto sintió un alivio extraño al escuchar esas palabras. Pero lo que no sabía era que esa prueba no solo confirmaría lo que ya sospechaba. También le recordaría el peor error de su vida. La tarde en que Gabriela decidió contarle la verdad a Víctor, sintió su corazón latir con fuerza. Nunca había sentido tanto miedo. Su hijo había crecido creyendo que no tenía padre, que nunca lo necesitó y que la vida con su madre era suficiente. ¿Cómo reaccionaría al saber la verdad? Se sentaron en la mesa del comedor.
Víctor, con sus grandes ojos inquisitivos, la miró con curiosidad. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó con la inocencia de un niño de 7 años. Gabriela tomó aire. No podía retroceder. «Víctor, hay algo que debes saber», comenzó con voz suave. «Algo que nunca te conté porque pensé que era lo mejor para nosotros». El niño ladeó la cabeza, intrigado. «¿De qué hablas?». Gabriela tragó saliva. «Sobre tu papá». Los ojos de Víctor se abrieron ligeramente. «¿Mi papá?». Ella asintió. «Él siempre ha estado vivo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Víctor la miró fijamente, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «Pero, me dijiste que él no estaba con nosotros». «Porque pensé que era lo mejor para ti». Víctor apartó la vista, confundido. «¿Quién es?». Gabriela sintió su estómago hundirse. «Alberto Weber». El niño frunció el ceño. «¿El señor del parque?». Ella asintió. «Sí, él». Víctor se quedó en silencio por unos largos segundos. Luego, con una voz más baja, preguntó: «¿Por qué nunca me buscó?». Gabriela cerró los ojos por un momento antes de responder. «Porque cometió un error. Un error que lamenta todos los días». Víctor apretó los labios. «¿Me quiere?». Gabriela sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Sí, hijo. Y quiere conocerte». El niño desvió la mirada hacia la ventana. Se veía confundido, pero no enojado. Finalmente, después de un largo suspiro, asintió. «Quiero conocerlo». Al día siguiente, Alberto llegó al restaurante de Gabriela, su corazón golpeando contra su pecho. Nunca antes había estado tan nervioso en su vida. Cuando entró, Gabriela lo miró con seriedad. «Víctor quiere verte», dijo sin rodeos. Alberto asintió lentamente. «Gracias». Gabriela lo guió hasta el patio trasero, donde Víctor estaba jugando con una pelota. Cuando el niño levantó la vista y lo vio, el tiempo pareció detenerse. Alberto sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que se enfrentaban como padre e hijo. Víctor lo observó por un momento, evaluándolo. Parecía tan pequeño, pero al mismo tiempo, increíblemente fuerte. Finalmente, rompió el silencio. «¿Eres mi papá?». Alberto sintió el peso de esa palabra con una intensidad que nunca antes había experimentado. «Sí, Víctor. Lo soy». El niño bajó la mirada y pateó la pelota con suavidad. «¿Por qué no estuviste aquí antes?». Alberto se pasó una mano por el cabello, buscando las palabras correctas. «Porque fui un tonto. Porque dejé que mis miedos y mi orgullo me alejaran de ti y de tu mamá». Víctor levantó la vista. «¿Y ahora qué quieres?». «Quiero conocerte. Quiero estar contigo, si me dejas». El niño frunció los labios, pensativo. «Podemos empezar con fútbol». Alberto sonrió con alivio. «Me parece un buen plan». Y así, sin más, la primera piedra del puente entre ellos fue colocada. Los días pasaron, y poco a poco, Alberto comenzó a ser parte de la vida de Víctor. Ya no era solo el millonario de negocios frívolos y contratos sin emociones. Era un hombre que, por primera vez, sentía la responsabilidad de ser algo más que un empresario. Renunció a varias juntas innecesarias, redujo su tiempo en la oficina y empezó a priorizar sus encuentros con su hijo. Por primera vez en su vida, Alberto Weber dejó de vivir para los negocios. Y Gabriela lo vio. Lo observó desde la distancia mientras Alberto recogía a Víctor del colegio, mientras lo llevaba a jugar, mientras le enseñaba cosas que un padre debía enseñar. Y en lo más profundo de su corazón, comenzó a dudar de su propio rencor. Alberto nunca había sido un hombre paciente. Pero con Gabriela, lo fue. Nunca la presionó. Nunca le exigió nada. Solo estuvo allí, demostrando con acciones lo que las palabras nunca pudieron reparar. Hasta que, una noche, después de que Víctor se durmiera, Gabriela finalmente rompió el silencio. «Alberto». Él levantó la vista, sorprendido. Llevaban semanas viéndose, pero ella nunca había dado el primer paso. «Sí». Ella lo miró fijamente. «No te he perdonado». Alberto sintió una punzada en el pecho. «Lo sé. Pero estoy aprendiendo a dejar de odiarte». Alberto exhaló lentamente. «Eso es suficiente para mí».
Gabriela suspiró y se llevó las manos al rostro. No sé cómo hacerlo, Alberto. No sé cómo confiar en ti otra vez. Él se acercó con cautela, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacerla huir. No tienes que hacerlo ahora. Solo déjame estar aquí. Gabriela lo miró, estudiándolo. Ya no era el mismo hombre de antes. Y entonces, en un acto impulsivo, lo besó. No fue un beso de amor inmediato, ni de pasión desenfrenada. Fue un beso de redención. Alberto la sostuvo con delicadeza, como si aún no pudiera creer que ella le estaba dando otra oportunidad. Y en ese momento, supieron que algo había cambiado. Los meses pasaron y lo que comenzó como una lenta reconstrucción se convirtió en algo más fuerte. Gabriela permitió que Alberto estuviera en sus vidas. Al principio con cautela, luego con certeza. Y un día, cuando Víctor los vio tomados de la mano, simplemente sonrió. Porque su familia, la que nunca había conocido, finalmente estaba completa. No perfecta, no sin cicatrices. Pero real. Y a veces, eso era más que suficiente. La historia de Gabriela Toledo y Alberto Weber es una prueba de que el destino tiene maneras inesperadas de entrelazar caminos. Ella, una mujer que enfrentó la miseria y la humillación, encontró en su lucha el poder de reconstruirse sin depender de nadie. Y él, un hombre que creyó tener el mundo en sus manos, descubrió que la riqueza no puede llenar el vacío de los errores del pasado. Gabriela nunca necesitó a Alberto para salir adelante. Su éxito no fue resultado de la suerte, sino de su determinación, de su fortaleza y de su amor por su hijo. Su victoria no fue encontrar venganza, sino encontrar su propio valor. Por otro lado, Alberto aprendió que el orgullo y la desconfianza pueden llevarte a perder lo más valioso en la vida. Durante años, vivió convencido de que lo tenía todo, hasta que descubrió que su mayor riqueza no estaba en sus negocios, sino en el hijo al que nunca conoció. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.